Hoy nos acompaña un hombre que ha narrado goles, finales y hazañas deportivas, pero que fuera de los micrófonos también ha jugado sus propios partidos de vida. Fabio Poveda, periodista deportivo colombiano, enfrentó una cirugía de corazón y una dura crisis económica, aparte de la muerte de su padre, el gran cronista colombiano Fabio Poveda Márquez. Pero con disciplina, pasión y fe, volvió a levantarse. Hoy es una de las voces más reconocidas en una gran cadena radial colombiana y su historia es una lección de resiliencia que inspira. Voces, señales que activan tu grandeza. Hola, ¿cómo están, amigos? Hoy tenemos un capítulo de maravilla con una gran persona, un amigo que tengo desde hace mucho tiempo y que ha pasado algunas situaciones que sé que nos van a enseñar hoy mucho. Es periodista deportivo, 51 años, muy contemporáneo con nosotros. Crecimos juntos en la ciudad donde nacimos y nos hemos visto durante la vida desde el punto de vista deportivo. Es hijo de un cronista deportivo muy conocido en el país en la década de los 70, 80 y 90. Y bueno, hoy tiene una historia bien bonita que contarnos, una historia familiar, una historia profesional que yo admiro mucho y que hoy día está, para mí, en el top de los periodistas deportivos del país. Bienvenido, Fabio, a nuestra sala. ¿Cómo está, Fabito? Muy bien, ¿cómo vas, Lucho? Un saludo especial para ti. Bueno, un gusto saludarte, verte también. ¿Qué me puedes contar, Fabito, de tu actualidad? Dime ahora mismo qué estás haciendo para ponernos en contexto de cómo es tu vida actualmente. Bueno, yo sigo en lo mío, el periodismo deportivo, profesión que me apasiona. Somos afortunados lo que hacemos o vivimos de lo que nos gusta hacer. Y a mí me fascina lo que yo hago. Yo ya tengo 12 años de trabajar en Caracol Televisión, bueno, en Blue Radio, que es la cadena radial de Caracol Televisión. Es una marca, pero mi contrato directamente es con Caracol Televisión, pero solo me desempeño en Blue Radio. Ahí hacemos un programa diario que se llama Blog Deportivo, todos los días de 2 a 4. Muy escuchado, quizás el programa deportivo más escuchado del país. Hago las transmisiones de fútbol, del fútbol profesional colombiano, de Selección Colombia, viajo con la Selección Colombia y principalmente con Blue Radio. Y también tengo mi programa de radio en las mañanas de 8 a 10 que se llama Deporte Espectacular, que es quizás el programa de radio más antiguo, o mejor, el programa deportivo más antiguo de la radio colombiana, que fue un programa que fundó mi papá y que fue muy exitoso y muy escuchado. Y que bueno, tiene 51 años al aire porque nació conmigo. Cuando yo nací, el programa nació ese mismo año. Excelente, yo lo recuerdo, eran de los programas radiales que uno tenía obligatoriamente que escuchar después de nuestro partido del domingo de la Liga Colombiana. Era obligado escuchar a Fabio Poveda Márquez, que es tu padre, hablar de todos los temas deportivos de una manera magistral. Y bueno, ahora también lo escuchamos contigo, Fabito, porque la verdad sigue siendo un programa muy escuchado. Ahora con la modernidad de las redes y demás, pues yo no me encuentro en este momento en Colombia, pero lo puedo escuchar en algunos momentos por vía internet. Y me alegra mucho. Y mira, quería poner este contexto porque, bueno, este es el Fabito que estamos viendo ahora, ¿no? El Fabio Poveda actual, delgado, con esa cara juvenil, con el éxito que ahora mismo tienes en la selección, en las entrevistas y todo el cubrimiento de la Selección Colombia y todo este tema de Blue Radio y de Caracol. Pero yo quiero hablar del Fabio que inició, de ese Fabio que comenzó. ¿Cómo es, por ejemplo, vivir en una familia con un periodista deportivo tan importante como es Fabio Poveda, papá? ¿Cómo fue crecer al lado de una figura como esa? Fue fascinante, Lucho, fue fascinante porque mi papá me inculcó el amor por el deporte, más que todo. Él, periodista deportivo, por supuesto, pero me inculcó a mí el deporte me ha enseñado los más grandes valores que hay en la vida. Y desde niño, así con esta corta estatura, practiqué hasta baloncesto. O sea, en el colegio, natación, mi papá nos enseñó a nadar desde niño, que antes de que, bueno, aprendimos a caminar y enseguida a nadar porque él decía que eso era una necesidad. Entonces,
mis hermanos y yo nadamos los 4 estilos de natación. Yo practiqué baloncesto, voleibol, fútbol, béisbol. Es decir, el deporte fue parte esencial de mi vida. Y mi papá nos inculcó eso. Y entonces, si a eso le agregas también el tema del periodismo, pues me enseñó a rodearme de las grandes personalidades deportivas de este país y muchos internacionales, y fue fascinante poder crecer al lado de tantas figuras, de hacerme amigos de muchas personas que la gente decía, yo quiero una foto, y resulta que yo lo veía como con una cotidianidad tan sencilla. O sea, llegaba Pambelé a mi casa y yo tenía que darle mi cama. O sea, imagínense, Antonio Cervantes y Pambelé dormía en mi casa. Entonces, para mí eso era como tan natural, y yo veía que la demás gente decía, oye, yo quiero una foto. Y yo, pero ¿cómo así que una foto? Si yo lo siento, una persona más. Yo lo veía como cualquier otro ser humano. Claro. Entonces, tuve esa fortuna. Mira, yo creo que eso que estás diciendo tan bonito, y yo me consta, ¿no? Primero porque lo vi cuando crecí en nuestra época escolar, cuando estábamos niños, veíamos eso con cierta admiración, o con gran admiración, no solo de tus padres, sino que tú estabas rodeado no solo de futbolistas y de beisbolistas y todos los boxeadores, como Pambelé, por ejemplo, que es tan importante, sino también de artistas. Recuerdo yo que eran amigos cercanos de Rafael Orozco, el Binomio de Oro, amigos cercanos de Joe Arroyo, amigos cercanos de gente que yo admiro hasta hoy día. Ya no están con nosotros, pero yo admiro su música y su talento. Y tú lo tenías ahí al ladito. Yo te veo en las redes sociales que a veces pone la foto de mi padre, creo que se llama la sección. Sí, la foto de mi viejo. La foto de mi viejo, exacto, donde aparece una foto siempre icónica con gente que uno dice, wow, cómo estuvo tan cerca, no solo él, sino que también estabas tú incluido dentro de eso, de que cuando eras bebé, cargado por un campeón mundial de boxeo acá en Las Vegas, o de pronto cuando iban a Cartagena a boxear o a Barranquilla, también aparecían ahí. Eso me parecía genial. Pero bueno, esto influyó en algo, Fabito, de repente, en perderle ese temor, ese miedo a seguir a estas figuras, porque hoy ya cambiamos el Freddy Rincón de los años 90, que aparece esto en una foto también con Escobar y con todo el combo que fue a esa década de los 90, que fue tan fabulosa la selección Colombia, al James Rodríguez de hoy, a todos los jugadores actuales, que también los vas a tener muy cerca ya desde otra perspectiva, porque ahora tú lo estás entrevistando y estás trabajando. Le perdiste cierto temor a eso, porque es que muchos de nosotros, cuando veíamos a esas personas que eran como extragalácticas, no nos acercábamos porque no nos atrevíamos. ¿Tú crees que eso influyó en algo en tu profesión actualmente? Claro que sí, influyó mucho. Es que mi papá, sin darse cuenta, me dio los cimientos para lo que era ser periodista deportivo. Y los cimientos para ser periodista deportivo, primero, es tener contacto con el conocimiento de quiénes fueron esos grandes deportistas, saber cuál es la historia del deporte, saber cuál es la historia de esos grandes deportistas, y yo los viví sin tener que estudiarlos. Yo los fui aprendiendo como diario, en medio de mi diario vivir, y por eso hoy recuerdo sus nombres perfectamente, y recuerdo perfectamente con quién los boxeadores pelearon, con quién ganaron los títulos mundiales, y recuerdo perfectamente cuáles fueron los grandes beisbolistas que vinieron a nuestro béisbol aquí. Iba al Tomás Arrieta y al estadio 11 de noviembre de Cartagena a verlos, y que después llegaron a grandes ligas. Y entonces, mire, por ejemplo, le voy a contar esta anécdota. Aquí vino una vez un manager, él era cubano, Carlos Alfonso. Vino a dirigir a un equipo del béisbol profesional colombiano. Y hay un partido muy histórico aquí, donde Barranquilla le ganó a Cartagena un título del béisbol profesional colombiano. Y en 1997, 96 o 97, no recuerdo exactamente, yo estaba en Miami. Yo trabajaba con los Marlins de Miami cuando Edgar Rentería jugaba ahí. Yo empecé a escribir en la página. Yo empecé, mientras estudiaba en FIU, yo trabajé con los Marlins, porque yo escribía en la revista en español de los Marlins, que se llamaba Marlins Mensual. Y Carlos Alfonso era coach de los Gigantes de San Francisco. Cuando yo me le acerco a Carlos Alfonso, digo, Carlos, él es cubano. Le dije, quiero hacerte una entrevista sobre tu paso por el béisbol profesional colombiano. Yo en ese entonces tenía, Lucho, 23 años, 22, 23 años. Entonces, claro, empiezo a hablar yo a Carlos Alfonso de algo que sucedió en los años 80. O sea, yo era un niño, y cuando le empiezo a hablar me dice, coño, chico, qué buena memoria tienes tú.
Pero yo le digo, no es que no es buena memoria, es que lo viví desde niño. Claro. Desde niño. Además, Carlos Alfonso es una historia muy bonita porque él se casó con una barranquillera que después murió, en fin, y estuvo muy ligado a Barranquilla, la ciudad. Barranquilla. Entonces, fueron mis vivencias diarias. Fueron lo que viví de diario y todos esos nombres se quedaron en mi memoria allí. Y esos fueron los cimientos para después ser periodista deportivo. Claro, excelente. Y estuviste acá en Miami, me dices que estudiaste también en la universidad acá, en ese paso por acá estuviste con los Marlins, esa época tan bonita de Rentería cuando fue incluso campeón mundial, esa época gigantesca del béisbol, que siempre ha sido siempre hemos tenido deportistas de elite, pero es especial ese primer campeonato de Edgar Rentería. Lo vivimos, yo lo viví particularmente en un turno, me acuerdo, estaba en turno con un amigo que tenemos en común, se llama José Alejandro Acuña, estábamos en ese momento los dos de turno de ginecología en nuestro internado y de repente vemos que ese hit aparece ahí por arriba de la segunda base y nosotros no lo podíamos creer, saltábamos ahí dentro del quirófano. Mira qué cosa tan bonita. La gente cree que esto solamente se ve en los bares, en los sport bars y estas cosas, pero nosotros dentro del quirófano pudimos salir un momentito ahí dentro de la faena que teníamos desde el punto de vista médico. Estábamos haciendo cirugías, me acuerdo, cesáreas en esa noche, y hubo un espacio tan pequeño que Dios nos regaló en ese momento que pudimos ir hasta el televisor porque toda la ciudad estaba paralizada y aparece ese hit. Y cuando Edgar sale gritando y alzando su mano, una foto icónica que incluso tiene por ahí, nosotros también lloramos, nos abrazamos de ver esto. Y tú lo viviste en primera plana, me imagino, estabas allí. En ese entonces el estadio, que es el actual Hard Rock Stadium, se llamaba el Pro Player Stadium, que es una marca de ropa y era pero ese era el nombre del estadio en ese entonces. Fabuloso, Fabito. Entonces, luego que terminas ese paso tan importante por Florida, regresas a tu ciudad, te encuentras nuevamente con esa carrera de tu padre. Pero Lucho, regreso. Dios le tiene a uno deparado cosas que uno no sabe. O sea, por eso es que uno tiene que vivir el día a día, porque uno no sabe qué va a pasar en la vida de uno. Mi futuro estaba en los Estados Unidos. O así lo tenía planificado, así pensaba que iba a suceder. Yo había hecho mis prácticas mientras estaba estudiando en FIU, había hecho mis prácticas en Univisión, y no en deportes, pero había hecho mis prácticas allí y también hice prácticas de producción, en fin. Y allí en Univisión trabajaba un periodista barranquillero, que en paz descanse, Manuel Martínez Barros. Manuel Martínez Barros trabajó con mi papá mucho tiempo en el Heraldo y era un gran estadígrafo de los años 70 del Junior. Y entonces yo con Manuel Martínez Barros hacía un programa de radio en una emisora de Miami que se llamaba La Cubanísima, WQBA. Y también hicimos un programa que se llamaba Extra Inning con los Marlins. Después de cada partido de los Marlins, nos quedábamos ahí y hacíamos el resumen del partido de los Marlins. Y Manuel Martínez los fines de semana era redactor de un programa deportivo que hacían en Univisión. Entonces, yo tenía casi todo listo para entrar a trabajar en Univisión después de mi graduación. Yo me gradué un 27 de abril. Ese fue el día de mi fecha de graduación, 27 de abril. Esa fue la última vez que yo vi a mi papá con vida. Mi papá se regresa a Barranquilla y muere el 18 de mayo, o sea, menos de un mes después de mi grado. Wow. Y me cambió todo. O sea, los planes que tenía eran otros, me tuve que regresar, tuve que hacerme, bueno, afortunadamente ya yo venía trabajando con mi papá como corresponsal en Miami, tuve que hacerme, estar al frente del programa, tenía 2 hermanos a los que tenía que sacar adelante, me cambió todo. O sea, Estados Unidos ya no estaba en mis proyectos, sino que era sacar adelante el programa Deporte Espectacular y a mis hermanos. Claro. Y bueno, me tuve que devolver. Bueno, pero entonces yo tenía ahí un retraso en esa partecita. Yo pensé que tú habías alcanzado a ver a tu padre en Barranquilla, en la ciudad, cuando regresaste. No, nada. Okay, tú lo ves en tu graduación, te quedas haciendo tu programa en la parte. Sí, seguía aquí en Miami, trabajaba con Marlins Mensual y hacía el programa SW en La Cubanísima y ya. Y
Y ahí sucedió lo que mi papá falleció y me tocó venirme. Ok, y tú encuentras entonces, imagínate, no estábamos preparados, nadie estaba preparado. Yo recuerdo el día de la noticia, fue una noticia nacional en Colombia cuando esto sucedió, nos tomó de sorpresa a todos. Me imagino la sorpresa que tú tuviste también. Y te aparece entonces en la vida algo que no te estabas esperando. Tú apenas estabas en tus prácticas haciendo tus primeros pininos en Univisión y de repente te aparece que tienes que manejar una gran empresa, un programa muy bueno y aparte de eso, todo el background que tenía tu padre en ese momento, tú tenías que heredarlo de un momento a otro, porque no hubo chance, a pesar de que eras corresponsal, no hubo chance de hacer un empalme, digamos, de manera correcta, sino que arrancaste de una vez a hacer esto. Y encima tenías una familia donde tú eras el mayor, y entonces tenías que hacerte cargo de personas en casa. ¿Cómo fue eso, sí, Fabito? ¿De qué manera lo asumiste? Primero, comparto contigo el dolor de la muerte de un padre, porque bueno, también pasé por lo mismo, pero ¿cómo fue esa experiencia tuya con tu familia cuando llegaste? Bueno, primero, en ese momento la verdad no tenía ni en qué pensar, la verdad. En ese momento yo no pensaba sino en pasar el dolor, obviamente, en pleno velorio, pero sucedió algo muy importante. Estando en pleno velorio, fíjese cómo las vueltas que da la vida, estando en pleno velorio, se me acerca un señor que yo no conocía y me dice: hola Fabio, ¿cómo estás? Yo soy Carlos Arturo Gallego. Yo soy vicepresidente de Caracol Radio. Yo vengo aquí a decirle que si usted quiere seguir con el programa, en ese entonces el programa de mi papá, Deporte Espectacular, se hacía en Caracol Radio. Quiero decirle que si usted quiere seguir con el programa, puede hacerlo. El espacio sigue siendo de usted. La empresa le da el respaldo a usted para que usted dirija. Ellos habían escuchado, por supuesto, me habían escuchado a mí mis trabajos, mis corresponsalías y eso, pero nada más. A mí me sorprendió mucho eso porque, bueno, porque imagínense, una persona recién graduada que Caracol Radio te dé esa oportunidad. El programa era de mi papá, pero el espacio era de Caracol. Sí, claro, claro. Y la confianza que en ese momento depositaron porque eras una persona Exacto. que acababa de llegar. Correcto. Yo en ese momento ni pensé y él me vio la cara y me dijo: yo sé que ahora no tiene cabeza para nada, cuenta hasta 10,000 y después hablamos, me dijo. Bueno, pasó ese día el velorio, al día siguiente el sepelio y estando ya en mi casa, ya después del sepelio, la casa llena, gente que se fue para allá, estando ya en la casa, entra un gran amigo, bueno, también, y papá de un gran amigo nuestro, tuyo también, Lucho, que es el doctor Carlos Peña Torres. Claro. Y me dice Carlos Peña Torres ahí en la cama, yo estaba acostado y me dice: no sé cómo vas a hacer, pero te vas para el Mundial. Yo: ¿para dónde? Te vas para el Mundial de Francia a cubrirlo. Mi papá ya tenía todo listo para irse para el Mundial de Francia un mes después, claro. Menos de un mes después. Y allí empecé. Yo creo que mi primer trabajo o al frente de Deporte Espectacular fue el Mundial de Francia 98. Imagínate ese debut, Fabito. Entonces me fui, es más, le cuento esta anécdota, Colombia se hospedó en la Torre del Pino, en la Tour du Pin, en Francia, y el primer mes de muerto de mi papá, el primer mes de fallecido, yo estaba en la Torre del Pino y yo fui a misa en francés, imagínate. Porque yo estaba allá en Francia, entonces fui a escuchar misa ese día. Pero lo que te quería decir de cómo da la vuelta a la vida es que ese señor Carlos Arturo Gallego, unos años o muchos años después, bueno, él sigue trabajando en Caracol, a Caracol la compra el grupo SER de España, empieza a ser de los españoles, vienen muchos españoles a trabajar acá, porque Caracol, Santo Domingo vende la parte de radio y se queda con lo de televisión, y muchos años después, los Santo Domingo dicen: bueno, tenemos que hacer radio nuevamente, tenemos que volver a la... Cuando muere el señor Julio Mario Santo Domingo, sus hijos dicen: hombre, mi papá cometió un error y es haber vendido la radio. Vamos a montar radio nuevamente. Y contratan a Carlos Arturo Gallego. Cuando contratan a Carlos Arturo Gallego para que Carlos Arturo Gallego se encargue del montaje, de todo el montaje,
Y Carlos Arturo Gallego me llama y me dice, te necesito como periodista deportivo en Barranquilla. Así fue la vaina. Y me contrata nuevamente. Fíjese con las vueltas que da la vida. Aquella persona que yo no conocía, que al lado del ataúd de mi papá me dijo. Imagínate. No, yo pienso que todo esto. Y me contrató para trabajar en Blue Radio. Ya hace 12 años estoy acá. Tiene un camino. Yo pienso que el destino siempre nos da apoyos. Y bueno, yo soy un creyente, Fabito, un creyente ferviente. Y sé que Dios nos tiene a nosotros preparados muchas cosas positivas. Y al estar tu papá ya en otro plano, pues obviamente hay algunas ayudas que vienen de allá y esas reuniones no fueron casualidad, porque debutar a menos de 20 días del fallecimiento de tu padre en un mundial de fútbol, en el cubrimiento de Francia, que fue tan importante para el país, y aparte de eso, darte la confianza para un programa, para las personas que están acá, que nos ven de otros países. Caracol Radio es una de las compañías más grandes que hay en Colombia, de medios, y en radio podría decir que si no es la más grande, es una de las top 3 mínimo de las que están allá. Entonces estamos hablando de compañías de gran tamaño que le dieron la confianza a Fabio, que acababa de graduarse de su universidad y de su carrera y que venía de otro país, que de pronto no estaba, sí era corresponsal, pero no estaba tan relacionado con la gente con la que ese día pues visitó la tumba o el velorio de ese momento, sí, de su padre. Y aparte aparecer también el otro ángel diciéndote, no sé cómo vas a hacer para irte, pero te vas para el mundial. Y imagínate, si nosotros soñamos con ir a un mundial solo de espectador, yo estaba feliz con el mundial de clubes que hubo por acá, que estuve en unos 2 o 3 partidos, estaba, mejor dicho, haciendo una fiesta. Ahora imagínate en un cubrimiento al lado, en la gramilla, hablando con tu gente, sabiendo que Colombia iba tan bien parada para ese torneo. Lo que pasa, claro, que fue difícil, y te explico por qué, Lucho, porque yo no tenía acreditación. Entonces, bueno, hablé con Bolillo Gómez, hablé con el pibe me hizo entrar a todos los entrenamientos, Bolillo también, ese me entrevista a la Selección Colombia, y el pibe y también Iván Ramiro Córdoba me regalaron las boletas para entrar a los partidos. Entonces mi cubrimiento fue única y exclusivamente de Colombia. Yo no pude hacer más nada con ninguna otra selección, pero bueno, cubrí Colombia hasta cuando quedó eliminado, hasta el último partido ante Inglaterra, y estuve al lado con entrevistas exclusivas. Cuando decidí ir a cubrir el Mundial de Francia, también el Heraldo me dijo, necesito que cubras el Mundial para mí, y lo hice también para el diario El Heraldo. Que también es otro, para las que no saben, es el diario más importante de la costa caribe colombiana, sí, y uno de los más grandes del país, y le estaban dando la confianza en ese momento a Fabio para que hiciera el cubrimiento de un evento tan importante en deporte, y sobre todo con la querida Selección Colombia de fútbol de nuestro país. Bueno, Fabio, y arrancaste así de bien, imagínate, arrancaste con ese envión, pasaron las cosas y tal, pero yo recuerdo, Fabio, y pues bajo tu venia, comento algo que acá pudimos vivir todos, porque yo también hice parte viendo esa situación. Venía con un bagaje importante el tema del programa y todo, sí, el tema deportivo y demás. El tema empresarial iba bien. Pero llegó un momento en el que no fue tan bueno, en el cual caíste y tu familia sufrió, digamos, un revés desde el punto de vista económico, en el cual estuvimos en una situación muy complicada. Cuéntanos, sí, cómo sucedió eso. ¿Cómo pasas de cubrir el Mundial de Fútbol de Francia, de cubrirlo para el Heraldo, que el vicepresidente y todo esto que me estás contando, a que en algún momento, hermano, hubo dificultad incluso para conseguir la comida del día? Cosas como esta. Es sencillo, es decir, a Caracol Radio la compra el Grupo Ser de España, la cadena Ser de España. Llegó un momento en que me dijeron a mí, mira, queremos que Fabio Poveda Ruiz siga siendo parte de Caracol Radio, pero el programa no. Y entonces yo le decía, pero ay, ¿cómo si yo vivo de mi programa? O sea, en un principio me permitieron que yo trabajara en Caracol Radio y yo tenía mi programa en otra emisora, pero al irme por otra emisora ya tenía que empezar a pagar el espacio, y los espacios radiales son muy costosos. Yo no era empleado de Caracol, ellos me pagaban por partidos transmitidos, del Junior me acuerdo, pero eso duró nada más un año, porque después ya el Grupo Ser de España cortó todo en Barranquilla se quedó sin grupo deportivo, en fin, y yo seguí pendiente de mi programa. Digamos que lo mantuve a flote, dependiendo de toda la pauta publicitaria,
Pero después, Lucho, empezaron a una serie de empresas que eran mi sustento fijo, empezaron a emigrar de Barranquilla. Almacenes Vivero era quizás mi ángel guardián, Samuel Azuto. Sí, sigue siendo mi gran amigo, pero Vivero se fusionó con Carulla y después se la vendieron al Grupo Éxito y entonces ya no más. Yo tenía la publicidad de Seguros Bolívar y me acuerdo que don Francisco Dugán me dijo, mira, todo lo maneja Bogotá, ya no podemos nada. Da vivienda, tenía publicidad de vivienda y todo lo maneja Bogotá. O sea, las empresas empezaron a manejarse todo desde Bogotá y aquí vino una crisis a nivel de publicidad y yo vivía de eso. Claro. Y vino una crisis muy fuerte. Yo no era empleado de nadie, yo no tenía ingresos de otra índole, sino publicidad. Y bueno, y ahí vino, y además manteniendo el programa porque yo nunca lo dejé morir. Además, yo me acuerdo que el primer programa que yo presenté de Deporte Espectacular, dije, mira, esta marcha que ustedes acaban de escuchar va a seguir siendo la marcha por siempre. Y es Deporte Espectacular con Fabio Poveda Márquez. O sea, es que él siempre va a estar aquí. Claro. Y hoy en día, 27 años después de haber fallecido, mi papá sigue siendo Deporte Espectacular con Fabio Poveda Márquez. Increíble, Fabio. Pero bueno, ¿cómo sorteaste todo esto? ¿Cómo hiciste para guerreando, Lucho? Para estar, no. Porque es que, listo, es fácil cuando uno pasa al otro lado y mira para atrás y dicen, el mar estaba bravo, pero ya estoy aquí seco. Sí. A cuando uno está ahí viviéndolo, ¿cómo pasa? Guerreándolo, haciendo maravillas y entonces había que inventarse eventos. Cuando había eventos me era más fácil. Por ejemplo, cuando venía un partido de eliminatorias de Selección Colombia, yo viajaba, yo nunca dejé de viajar al lado de la Selección Colombia, por ejemplo, pero es que esos eran fácil venderlos, entonces ahí ya el Heraldo no me contrataba a mí como periodista de ellos, porque es que el que trabaja en prensa no puede hacer más nada, la prensa escrita te absorbe por completo, es decir, es difícil tener otro trabajo. Entonces yo no podía eso. Entonces el Heraldo sí me contrataba para yo cuando viajaba, o yo le ofrecía al Heraldo, mira, voy a viajar, hacemos esto. Entonces cuando había partidos de Selección Colombia, cuando había eliminatorias, a mí me entraba un flujo de dinero bueno, pero cada cuánto eran los partidos de Selección Colombia, cada cuánto hay eliminatorias, ¿sí me entiende? Entonces no era muy cierto, pero entonces surgían cosas así y de pronto me iba para un partido de Carrentería, venía a Miami, Edgar después empezó a jugar, una vez fui a Boston, sí, pero empezó a jugar allá en la costa oeste y era mucho más costoso cuando iba con San Francisco, entonces, pero si el equipo de él venía a jugar a Miami, entonces él venía a jugar una serie a Miami, entonces yo vendía eso y me iba para Miami, era cerca y en Miami no tenía que pagar absolutamente nada. Orlando Cabrera, cuando venía a jugar a Miami, yo venía, o sea, esos eventos eran los que me mantenían a mí a flote. La publicidad era escasa, a duras penas daba para pagar el espacio deportivo. Y guerreándolo, Lucho, guerreándolo fuertemente. Bueno, y ¿Recuerdas en ese momento tan difícil alguna anécdota en particular donde hayas pasado algo complicado, donde tú dijiste, Dios mío, voy a abandonar esto, voy a ver si me dedico a otro? Mira, yo estuve viendo unos podcasters que ahora mismo admiro mucho de todo este tema de superación y demás, y vi una anécdota del gran Pedro Fernández. En nuestra época era Pedrito Fernández, el cantante de Pedro Fernández, el mexicano, y el hombre contaba unas anécdotas tan buenas que yo dije, porque el tipo pasó también por algo similar a lo tuyo, Fabito. Estamos hablando de proporciones gigantescas en la cual él, por disqueras y demás, entendí yo en la entrevista que le hicieron, que el hombre quedó en las tablas. Sí. A partir de allí, el hombre trató, incluso viendo las dificultades, dice él incluso allí que trató de montar un carro de tacos en la ciudad donde era. Imagínate hasta dónde llegó la situación tan compleja que el hombre dijo, yo voy a montar, tengo que vivir de algo. Hasta que alguien le dijo, no, viejo, échele bolas, como dicen en México, y vamos a darle porque la cosa va a funcionar, y el hombre salió adelante. ¿Recuerdas algo como eso, donde hayas tocado fondo? No, yo toqué fondo, pero yo nunca pensé en dejar mi profesión. Eso sí, nunca se me pasó por la cabeza. Es más, recuerdo que una vez Hugo Higuera, un tiempo después, cuando yo estaba, Hugo Higuera me dijo eso, yo te admiro porque tú nunca bajaste los brazos. Y es verdad, yo nunca, y nunca pensé siquiera en
por ejemplo, bueno, ya tenía hijas, ya tenía una familia que sostener, pero nunca pensé, por ejemplo, cerrar el chuzo y de pronto regresarme a Miami y tocar las puertas de gente allá a ver si pasaba algo, pero nunca pasó por mi cabeza dejar mi profesión, Pero es que jamás. Fabio, tenías 2 hijas en ese momento. Sí, correcto. Pero nunca lo pensé, ¿Qué pero pasó? sí, hubo momentos muy difíciles. Yo, gracias a Dios, tuve la fortuna de mantener a mis hijas en los mismos colegios, pero hubo momentos difíciles, por ejemplo, me las pusieron difíciles en el colegio porque debía meses Claro. de la mensualidad del colegio de las niñas. En fin, hubo momentos muy, muy, muy complicados. Hubo momentos en donde, como tú dices, que uno decía, uy, ¿y esta noche qué vamos a comer? Lo sé. Así es difícil. Entonces, no. Bueno, y afortunadamente también, gracias a Dios, ahí uno tiene ángeles que siempre están ahí al lado de uno. Amistades, Amistades, familiares. amigos, sí. ¿Encontraste en este momento, sin decirme obviamente ningún nombre, alguien que te haya dado la espalda, que tú dijiste, yo pensé que este me iba a ayudar? Porque a mí me ha pasado, Fabito, a mí me ha pasado Sí. también, que a veces uno cree que esa es la persona a la cual yo lo puedo confiar, puedo hacer, y en alguna dificultad voy, toco la puerta y por alguna razón no es la persona Eso, que da la respuesta. ¿Tú tuviste eso? ¿Esto te sucedió? Eso siempre pasa, pero eso es bueno que pase. Primero porque sabes, aprendes a conocer verdaderamente a las personas, y segundo porque yo los tomo como incentivos para seguir adelante. Pero sí pasó, claro. Bueno, y lograste pasar todo este bache con todo lo que me estás diciendo, con gallardía, voy adelante con mi programa, voy a seguir Sí, con todo este tema de mi profesión, no voy a salir de aquí, porque sé que se puso duro, no solo para ti, se puso duro para mucho, para el gremio en general. Todo el tema, sí, claro. ya todo ha cambiado. Es que de las cosas que ha cambiado exponencialmente es el tema de la comunicación. Antes este tipo de entrevistas o de conversaciones que tenemos hoy era muy difícil de tenerlas por esta vía, por ejemplo, por internet. Y antes la cosa era diferente. Vivía de la publicidad el periodista, y aparte de eso la publicidad apoyaba mucho el tema radial porque era lo que se escuchaba. Pero ahora hay una cantidad de cosas y de medios que se diluye, e incluso hay casas o hay compañías que tienen dentro de su manejo también la parte publicitaria, y hacen su publicidad o contratan empresas pequeñas que le manejen el mercadeo, y entonces hacen toda la producción dentro de sus empresas. Correcto. Y las cosas cambiaron, como pasó con Correcto. el CD, que cambió a todo este tema digital, y como cambió con los libros y demás. Me imagino que ese cambio, ese amoldamiento, y sirve mucho para los empresarios. A nosotros nos sucedió algo similar con Activa Biomédica y con nuestra compañía en el momento de la pandemia, donde tuvimos que cambiar, tuvimos que acomodarnos a la situación del momento. Imagínate, nosotros éramos una empresa de salud, una empresa médica. A mí yo cuento siempre la anécdota, a mí me veían vestido el traje de mayo, el traje verde que uno utiliza para cirugía, y prácticamente veían un fantasma o veían un monstruo porque creíamos que nosotros éramos los transmisores de las enfermedades del COVID. Entonces, a veces me pasó una vez en un edificio, iba bajando yo con mi uniforme, que iba a salir a hacer un domicilio, y abrió en un piso que no era el ascensor, y la señora que se iba a subir gritó y dijo, no, ¿cómo dejaron entrar a este tipo aquí? Es médico, aquí no pueden entrar médicos y tal. Imagínate cómo cambió la situación, y ahora estamos haciendo, mira cómo estamos trabajando ahora, que ahora nos convertimos en divulgadores de bienestar, en divulgadores de estas historias tan bonitas como la que estás contando, de resiliencia, como ejemplo a algunas empresas o algunos empresarios que a veces se dejan ganar por un pequeño tropiezo, y que realmente eso son enseñanzas, Fabio, como tú muy bien lo dices. Cuando nosotros nos ponen un obstáculo, un par de obstáculos, hay que saber es cómo ser maleables para acomodarnos y poder pasar el bache hacia el otro lado y ver las cosas positivas. Pero Fabio, es que no acabó allí. Imagínate tú, hubo una crisis económica tan grande y todo lo que me estás contando, y muchas gracias por abrir tu corazón para decirnos esto, pero precisamente quiero hablar de tu corazón. Yo recuerdo también, ya después de que todo esto sucedió y pasa el tiempo, no te dejamos nunca de ver en los medios, siempre veía los cubrimientos, siempre veía las transmisiones, escuchaba las transmisiones y tu programa, pero llegó un momento, y te voy a contar, creo que eso tú no lo sabes, a mí me llega un mensaje de texto a mi celular. Eso fue ¿cuándo fue que te sucedió el tema cardíaco, Fabio? 2019. 2019, bueno, antecito de
de la pandemia, de toda esta noticia que nos teníamos que encerrar el año anterior, me llega un mensaje de texto donde dicen, se solicita sangre tipo tal para la clínica tal, Clínica del Caribe en Barranquilla, sí, para Fabio Poveda Ruiz. Yo dije, ¿qué es esto? Esto que estoy recibiendo acá, sí, no está los amigos. Recuerdo que fue tu señora la que se puso las pilas, eso me conmovió muchísimo, porque ella lo firmaba incluso, decía el nombre de ella debajo, y inmediatamente me puse en contacto con ella y le pregunté, cuéntame qué está pasando, ¿cómo así que sangre para Fabito? ¿Qué le pasó? ¿Se accidentó? ¿Tuvo? Ella ni siquiera me pudo contestar en ese momento, me contó después cuando nos vimos en otro lugar. Me dijo, no, porque estaba tan abrumada con la cantidad de gente que estaba tratando de ayudar en ese momento, que los mensajes eran demasiados y no los podía leer. Entonces, cuando vi que era el tuyo, te contesté y te dijo, tranquilo, ya no es necesario, porque yo iba a ir a donar sangre porque somos el mismo tipo, iba a ir a donar sangre, y cuando ella me dijo, ya no es necesario porque ya tenemos lo suficiente. Yo recibí esa noticia. Lo que pasa es que te voy a contar por qué pasó eso. Pero espérate, para poner en contexto, es que recibo la noticia de eso y tu esposa me cuenta. Es que Fabio acaba de tener un evento donde tuvo un dolor en el pecho. Él fue y allá le dijeron que se tenía que quedar para una cirugía de corazón. Y yo, pero Fabio, si Fabio es mejor algo que así, yo. Algo así. Entonces yo dije, bueno, ¿qué fue lo que sucedió, Fabio? Cuéntame cómo fue eso. Bueno, primero te cuento la historia de que, gracias a Dios, y aclaro esto, a mí nunca me dio ataque al corazón. A mí no me dio absolutamente nada, gracias a Dios. Yo digo que son ángeles que Dios pone en el camino a uno. Yo estaba a punto de viajar a la Copa América del 2019, estaba un poco estresado y tuve una consulta médica como para hacerme chequeos normales antes de irme. El doctor me hizo el electrocardiograma, todo se ve bien, todo perfecto. Yo andaba como muy estresado y sentía como unos espasmos musculares en la espalda. Y el doctor que me atendió ahí en Sura me dijo, vamos a mandarte unas terapias de frío o calor. Esas terapias eran para el Centro de Rehabilitación Isa Uchaibe. Cuando yo llamo allá a Isa Uchaibe, me dicen, sí, tienes cita para dentro de 20 días. Y yo, no, pero ya se me acabó la ya los espamos no existen y en 20 días ya yo he tenido que viajar, o yo viajaba en un mes, no me acuerdo. Entonces yo he llamado, Lucho, al médico Iván Chalela, gran amigo, fue médico de Junior. Le digo, médico, usted es amigo de los Auchaibes, dígale para que me den la cita para mañana, para pasar mañana, para hacerme. Y el doctor Iván Chalela me dijo, Fabio, ven acá, antes que eso, porque antes de irte no te hacemos unos chequeos cardíacos para que te vayas tranquilo. Yo, médico, lo que usted diga, estoy en sus manos. El doctor Iván Chalela desde me dijo él, Fabio, yo como médico, todo lo que sienta un paciente del ombligo para arriba, yo lo relaciono con el corazón, me dijo él. Entonces, eso fue un miércoles, Lucho. Al día siguiente, jueves, él me llamó y me dijo, mañana viernes tienes cita con el doctor Carlos Satt para que te va a hacer una prueba de esfuerzo. Wow. Carlos Satt es un cardiólogo acá. Sí, sí. Bueno, y aclaro también para los que no saben, Junior, que lo has mencionado varias veces, es el equipo grande de nuestra tierra de Barranquilla y es uno de los grandes equipos de fútbol del país. Y bueno, Fabio principalmente ahora cubre va por el camino de Junior durante todo el tiempo, ¿no? Correcto. Y el médico entonces, era de Junior. Fue médico de Junior en algún tiempo, sí. Y entonces, Lucho, el viernes me estaba haciendo la prueba de esfuerzo y salió positiva, no pasé la prueba de esfuerzo. Y el doctor Carlos Satt me dijo, yo conozco tus antecedentes con tu papá, que falleció del corazón. Yo contigo no me puedo poner a mandarte a hacer más exámenes, a ti hay que hacerte un cateterismo enseguida porque, o sea, ¿para qué nos vamos a poner? Sí, con tonterías, vamos de una. Más exámenes que no sé qué, de una. Vamos, y seguramente pronto tienes algo ahí, te corrige con un STEM y listo. Yo listo, bueno, yo salí de ahí pues un poco triste porque, seguramente iba a tener algo. Y empecé a hacer las vueltas para preparar cómo hacerme el cateterismo. Pero al día siguiente, sábado, yo estaba en el Centro Comercial Buenavista, un centro comercial de acá de Barranquilla, con mi esposa y mi suegra, porque
estábamos llevando a mi suegra a cenar porque al día siguiente era el Día de las Madres, en mayo. Al día siguiente era el Día de las Madres. Y estando ahí en el Centro Comercial Buenavista, yo sí empecé a sentirme mal. O sea, sentía como un pulloncito aquí debajo de aquí, en la zona costal, digamos, debajo de la tetilla, como dice uno, aquí. Sí. Un pulloncito. Y yo llamé al doctor Iván Chalela, médico, hoy sí me estoy sintiendo un pulloncito feo ahí. Y él me dijo, vete para la clínica una vez, lleva la prueba de esfuerzo y ponse las malucas. Claro. Y yo hice eso, me fui para la clínica del Caribe, yo me sentía mal, que en realidad me sentía mal, mostré la prueba de esfuerzo y la internista que estaba ahí me dijo, yo no te puedo dejar ir, es más, yo te voy a hacer unos exámenes ahora de enzimas cardíacas y troponinas y si salen positivas te mando para UCI. Wow. Pues todo salió negativo afortunadamente, pero sí me dejó internado inmediatamente. Eso fue domingo, el martes me estaban haciendo, eso fue sábado, el lunes me estaban haciendo cateterismo. Bueno, explico la parte técnica aquí que me corresponde a mí como médico. Entonces explico las troponinas y todos estos exámenes, CPK-MB y algunos que aparecen allí en urgencia cuando se realizan, se hacen para determinar si está estresado el músculo cardíaco y por consiguiente hay un infarto o no, porque puede haber un evento isquémico, es decir, un evento donde hay un taponamiento de sangre hacia el corazón, pero que todavía no haya muerto el pedacito, para decirlo castizamente, y entonces no se presenta el infarto. Hay unos niveles de troponina y hay unos niveles de CPK-MB que uno puede manejar. Si en algún momento estaban altas o por alguna razón la sintomatología más las enzimas ameritaban que estuvieras en unidad de cuidado intensivo, considerando un infarto, tocaba ir a unidad de cuidado intensivo para manejar primero el infarto. Pero este no fue el caso. El caso fue que se manejaron unas cifras, digamos, de manera normal, pero sí se presentaba el cuadro de angina, es decir, de dolor, por lo cual había que realizarle algunos otros exámenes de estudio, pero terminaron diciéndole que iban a programarlo para una cirugía cardíaca. Entiendo que así fue, ¿verdad? Así es. Bueno, fui al cateterismo. No, me programaron para el cateterismo. Oh, cateterismo primero. Todavía no te habían dicho que te iban a operar. Okay. El cateterismo, el doctor Roncayo fue el que me hizo el cateterismo y yo estaba ahí, él hablando conmigo y me preguntaba por mis hijas, y me preguntaba por Junior. Y, ¿sí? Uno está ahí, el cateterismo dura 10 minutos, 15 minutos. Y cuando terminó el cateterismo, a los 15 minutos, el doctor me dice, Fabio, tus arterias están muy feas, yo no las puedo destapar, corazón abierto. Así textualmente me lo dijo. Wow. ¿Tienes alguna pregunta? Y yo, uy, médico, tengo 1000. Le dije yo ahí. Imagínate, con esa noticia tan grande. Yo le dije, pues explíquenme. Sí, mira, tienes 3 arterias obstruidas en más del 95%, 2 de ellas principales, una secundaria, hay una de ellas que las tienes tapadas en 3 partes diferentes, y esto no lo puedo tapar yo. Tienen que operar el corazón abierto. Pero quédate tranquilo, que eso hoy en día. Bueno, estamos hablando de unas eminencias, ¿no? El doctor Roncayo en la ciudad tiene un prestigio tremendo en este tema y ellos lo ven normal. El paciente de pronto no lo ve de esa manera. Yo quiero actuar muchas veces en los cateterismos, tiene una habilidad tremenda y en las cirugías todo tremendo, muy bueno. Pero bueno, uno lo toma de una manera diferente. ¿Qué pensaste en ese momento, Fabito? Uy, de todo. No, de todo. Y no te niego, lo primero que se me vino a la mente fue la muerte. Pues porque mi papá había muerto muy joven. Mi papá se murió a los 56 años. Entonces, yo tenía 45, sí, pero entonces, bueno, me dejaron ahí, empezaron a prepararme. Yo no salí más de la clínica. 8 días después me estaban operando el doctor Raúl López, que es otra eminencia. Me operó y bueno, gracias a Dios todo salió bien, todo salió perfecto. Estuve 3, 4 días en UCI, después 4 días más en la habitación y a mi casa. En ese momento, Fabito, en ese momento de previo cuando te dijeron que había que operarte y hasta ese momento que entraste al quirófano, ¿cuál fue tu principal miedo? ¿Tuviste algún miedo en especial, aparte de lo que me estás diciendo de la muerte? ¿Dijiste algo, hombre, todavía me quedan cosas por hacer, mi familia? ¿Cómo sí, va? claro. ¿Cómo fue eso? En lo que más pensaba era en la educación de mis hijas, o sea, era lo que más me atormentaba, porque además yo me acuerdo que yo en una conversación con el doctor Raúl López, yo le fui claro, yo dije, doctor, por supuesto, ¿quién no se asusta? Entonces yo quiero que usted me diga o sea, cuál es el porcentaje que yo tengo aquí. Y entonces él me dice, mira, yo en ese momento tenía brackets, me acuerdo, y entonces él me dijo,
todo procedimiento tiene un riesgo. Es más, esos mismos brackets que tú tienes cuando te los pusieron, te corriste el riesgo de que de pronto cogieras una bacteria porque no lavaron bien, la instrumentadora no lavó bien los... O sea, todo procedimiento tiene un riesgo, me dijo. Yo le dije, perfecto, doctor. ¿Y cuál es el porcentaje de este riesgo? O sea, del riesgo que voy a... ¿Estabas en el quirófano en ese momento? No, estaba en la habitación. Eso fue como 5 días antes de la operación que el doctor fue a hablar conmigo. Entre otras cosas porque cuando me van a operar, a mí me dice el doctor Iván Chaleli y muchas personas más, no dejes que te opere más nadie sino Raúl López. Y mi esposa se puso las pilas, eso como es, bueno, el doctor que estuviera era el que me tocaba, entonces ella dijo, no, ese no, tiene que ser Raúl López, y Raúl López vino, él estaba en Cartagena, vino, yo lo opero, porque él opera ahí en la Clínica del Caribe, y bueno, ese día él fue a hablar conmigo. Y entonces me dijo eso, me dijo, mira... ¿Qué porcentaje te dio? ¿Qué te 3%. dijo? O sea, me dijo, tienes un 3% de posibilidades de que te pase algo en plena cirugía. Ok, eso te dio tranquilidad. Me dio tranquilidad. Pero entonces, me dio tranquilidad, pero igual, o sea... sí, no es cualquier cosa que te abran el tórax y tengas el corazón expuesto y que te hayan dicho que tiene una obstrucción de más del 90% en arterias. Por acá también tuve en el podcast a una psiquiatra, gran amiga mía, que tuvo una situación similar y lo que me dijo fue, yo me afiancé a ese 97%, a ese porcentaje positivo en el cual yo me iba a salir bien y de ahí me agarré. No pensé en ese 3% que podía suceder porque realmente es muy bajo y de esa manera pudo sortear la cosa. Durante ese tiempo, Fabito, creo que te lo pregunté previamente, pero quiero que nos digas aquí al aire, ¿tuviste alguna experiencia mental, alguna situación en la cual tú hayas estado en algún otro lugar o hayas tenido un sueño lúcido o hayas tenido alguna visión rara? ¿Algo tuviste? No, la verdad no. Y si la tuve, no la recuerdo ya, la verdad, pero no. Yo me mantuve positivo, recibí muchas visitas de amistades, recibí el padre Álvaro García, que es un apoyo emocional desde hace mucho tiempo para mí, lo sigue siendo hoy en día. Yo me sentía bien. El susto sí en realidad fue, bueno, la noche anterior no dormí, levantarme temprano y entonces tener que bañarme con un, no sé, un jabón especial que esteriliza, especial. Ya el solo hecho de estar preparándome para eso me puso muy nervioso. Ya cuando me metieron allá antes del quirófano y entonces me empezaron a depilar las piernas y entonces, todo eso ya todo ese procedimiento es, me dijeron, bueno, te vamos a canalizar, pero para darte un tranquilizante, no te preocupes. Tranquilizante era que ya me estaban durmiendo, o sea, claro. y después la verdad no recuerdo más nada, hasta cuando desperté en UCI. Yo recuerdo, Fabito, que siempre fuiste una persona llenita, no fuiste un tipo delgado, siempre fuiste bajito y gordito, ¿de acuerdo? Sí. ¿Recuerdas, o con esta coyuntura que me estás diciendo del tema del corazón, cuáles eran tus hábitos anteriores y qué cambió a partir de allí? Mira, Lucho, lo que pasa es que eso se divide en varias partes, porque es que yo siempre fui, como dices tú, llenito, pero yo siempre practiqué deporte. Yo de alguna manera me mantenía, sí, podía subir algo, en fin. Pero hubo un episodio y es que yo me reviento el ligamento cruzado de la pierna izquierda. Y yo dije, yo no soy futbolista, yo no me voy a operar. Y el dejar de jugar hizo que yo, como decía uno, me eché a perder gastronómicamente hablando y también nada de físico. Y yo me subía a 100 kilos. Literalmente no hacías ejercicio, comías de todo. ¿Cómo era la cosa? No podía, me subía a 100 kilos. Hasta que ya la rodilla no soportó más y sí tuve que operarme. Cuando me operé, empecé nuevamente la recuperación y volví al fútbol y volví a hacer. Y me bajé unos kilos, pero me bajé unos kilos como hasta 85, que todavía era demasiado. Y ahí me mantuve, más o menos, todavía era mucho. Y más o menos, es más, nunca se me olvida que el día que yo llegué a la clínica,
Cuando me pesaron en la clínica del Caribe, estaba en 83 kilos. Y eso que ya yo había cambiado mis hábitos alimenticios. Por ejemplo, yo dije, más nunca tomo gaseosas. Y yo tengo más de 10 años sin tomarme una gaseosa. Ni la pruebo. Solo tomo agua y, bueno. Excelente. Sodas, sí, pero yo no tomo gaseosas. Incluso antes de que me operaran y antes, te estoy hablando de hace mucho tiempo. Es más, mira, hablando de cuando uno se tomaba algunos tragos, a mí me gustaba tomarme Cuba Libre, y yo dejé de tomar Cuba Libre solo porque tiene Coca-Cola. Claro. O sea, yo no volví a tomar gaseosas. Entonces, mis hábitos eran fatales. Yo comía de todo y donde fuera, pero fue lo que me enseñaron. Así como mi papá me enseñó buenas cosas, también me enseñó muy malas cosas. La costumbre de comer lo que sea. Mi papá decía, mire, vea, hay adictos a la droga, hay adictos al alcohol, hay muchas adicciones. Yo soy adicto a la comida, decía mi papá. Y aunque yo no era adicto a la comida, yo no me cuidaba absolutamente nada. No, Fabito, hay apoyo lo que dice Fabio Poveda Márquez, que te dijo muy bien. Existe una adicción a la comida, no solo a los carbohidratos y al azúcar, sino a la comida en general, para producir algún tipo de felicidad, o lo relacionan muchas veces, se relaciona el paciente muchas veces con un momento en el cual la pasaron muy bien, y ese paciente normalmente termina comiendo de todo. Y si a uno le sumamos a eso, Fabito, nuestra crianza en mi ciudad, nos decían que no podías dejar nada en el plato porque de pronto habían personas que no podían comer, y cómo ibas a dejar algo en el plato sobrando. Entonces tú tenías que comerte toda la comida completica, así no pudieras más, porque de pronto había algún día en el cual tenías que crecer porque de pronto no podías comer más. De todo esto y estar delgado era síntoma de que ese niño está enfermito. Enfermo, correcto. Era la obesidad o la gordura o estar llenito, algo era sinónimo de salud. Y eso también nos lo metieron en la cabeza. Pero mira hasta dónde terminó esto. Mira dónde terminó en el cuadro en el cual me estás contando. Además, Lucho, imagínese que yo cuando ese día que estaba hablando con el doctor Raúl López, yo le dije, doctor, pero yo tengo como 6 años que cambié mi estilo de vida. Ya yo no me siento a comer en cualquier lado, yo medio me cuido, he bajado de peso. Y me dice, 6 años. Ahí tienes, ahí en tus venas, está desde los 18 para acá, ¿viste? O sea, correcto. No creas que porque 6 años, desde todos los 18 años ahí está acumulado, me dijo. Eso es una anotación muy importante, Fabito, porque eso hay que enseñarlo. Y esto es un podcast de salud y de bienestar, y tengo que decirlo, lo que hagamos durante toda nuestra vida va a tener una consecuencia futura. Porque hay gente que me dice, no, doctor, es que yo fumé, pero ya yo dejé de fumar hace 10 años, 15 años. Sí, pero ¿cuánto tiempo fumaste? No, yo fumé 30. ¿Y cuántos paquetes? 2 paquetes y medio día. Obviamente eso va a tener una consecuencia. Sí, es mejor dejarlo, es mejor desintoxicarse y demás, pero hay unas consecuencias que van a estar allí. El tomar mucho azúcar, esto que tú me hablas de las gaseosas, que son las bebidas sodas acá en Estados Unidos, que son azucaradas y que eso hacen un daño tremendo inflamatorio de manera crónica. Comer harinas, carbohidratos procesados en gran cantidad y mezclados unos con otros, hamburguesa, pizza y demás. Y comer donde sea, donde hay bacterias, Helicobacter pylori y un montón de cosas que te pueden llegar al estómago que te traen consecuencias. Y la placa ateromatosa no se forma de un día para otro. Es decir, la plaquita que se pega en la arteria y que hace que se produzca un infarto o un accidente cerebrovascular, se forma de años de malos hábitos y de una cantidad de procesos inflamatorios que son los que traen el problema y la consecuencia que tuviste, Fabito. Pero bueno, ahora, después de esta cirugía, cuéntame cómo ha sido tu vida. ¿Cuál es cómo arranca tu día y cómo finaliza tu día en cuanto a hábitos? Todavía no siguen siendo del todo buenos, porque, por ejemplo, yo me acostumbré, Lucho, me cuesta mucho trabajo comer algo en las mañanas. Yo tomo café, sí, café, no es que esté. Entonces, generalmente, por lo menos entre lunes y viernes, mi primera comida es el almuerzo. Pero yo dejé de comer comidas fritas, no como nada frito. Todo es cocido o asado o ahora el air fryer. O sea, yo no como nada frito. Yo no hago dieta. Yo lo que hago es que como saludable. Yo no es que no dejo de comer harina. No.
Yo, por ejemplo, sigo comiendo el arroz. Eso sí, es arroz integral y no tiene aceite. Y si voy a comer plátano es cocido o asado, no frito. La proteína, la carne más magra, el pollo pechuga, o sea, todo cero grasa. En mi casa no se volvió a comprar un aceite, como dice uno, de vaina de aceite de oliva para las ensaladas. Como muchas ensaladas, siempre me como un plato lleno de ensalada, generalmente en el almuerzo. Y en las comidas trato de comer temprano más que todo, y eso era algo que yo comía. Por ejemplo, yo en las noches, si había quedado algo del almuerzo, volvía y comía lo que había en el almuerzo. Entonces ya, todo eso lo corté, por supuesto, ya desde mi operación. Bueno, ¿y qué papel han jugado esa disciplina que forjó tu papá en aquel momento, esa disciplina en el deporte y ese amor al deporte para estar saludable como lo estás ahora? ¿Y qué papel jugó tu esposa y tus hijas, que ahora tienes 3, y tus 3 hijas en esta nueva vida después de esa cirugía de corazón que tuviste? No, ellas han sido fundamentales porque han sido las personas que me cuidaron, fueron las personas que me cuidaron, fueron las personas que estuvieron ahí al lado. Mi esposa fue la persona que cuidó de mi corazón. Si no hubiera sido por ella, no estuviera aquí. Ella fue la que en ese momento estuvo siempre pegada a todo. El postoperatorio fue todo de ella. Gracias a Dios estaba ahí. Y se lo agradeceré toda la vida, por supuesto. El postoperatorio, es que Lucho, la operación de corazón, digamos que no duele. O sea, el tema es que te abren esto y que el dolor que se siente para que pegue nuevamente el esternón es algo, no poderse mover, toser es ver, es ir al infierno, estornudar es algo que crees que se te va a desprender algo por dentro. O sea, el que pegue nuevamente el esternón es algo difícil, muy complicado. Dormir, levantarse para poder acomodarse cuando estás en la cama, o sea, es muy doloroso. Entonces, y ese dolor del esternón te dura 1 año. O sea, tú a los 8 meses estornudas y todavía sentías el dolor. Entonces, eso fue lo más difícil y bueno, ellos fueron mi apoyo. Y el tema deportivo, porque te he visto caminar, te vas al río a trotar, o por lo menos eso pones en las redes, sí. Fabio, no sé si lo estás haciendo. No, claro, lo hago a diario, Lucho, eso se formó parte de mi vida, me gusta, me encanta. Además, cada vez que viajo, lo primero que empaco es mi ropa de hacer ejercicios y mis zapatos para salir a trotar. Entonces eso forma parte esencial. Yo incluso he competido, o sea, no he llegado a, porque lo mío no es ese afán, pero yo he competido en los 10 kilómetros, yo corro 10 kilómetros, pero me gusta, me entretengo. Sí. Has estado incluso en algunas maratones, algo como pero eso. De 10 kilómetros, okay. Nada más hasta 10K. O sea, pero es impensable, con un ligamento cruzado roto, con sí, ya recuperado. Y con todo esto que dijiste que ya no ibas a jugar más, que ya no ibas a hacer más nada. Y mira, yo te he visto jugar, nosotros hemos jugado juntos. No, seguí jugando, claro, ahora juego más. Y estás jugando y te veo, incluso hemos jugado en el mismo equipo y te veo jugando muy bien. O sea, te veo incluso con un poco más de habilidad que hace 15 años atrás. Porque es que ahora peso 72 kilos, entonces quítale todos esos kilos encima. El cambio fue tremendo. Claro, bueno, entonces. Para cerrar, Fabio, ¿qué crees tú con todo esto que hemos hablado, todo lo que te ha enseñado la vida con estos golpes tan grandes, la muerte de tu padre, la parte económica que pasó, todo este tema cardíaco? ¿Tú qué crees que puedes sacar de todo esto y qué se siente estar ahora en el top nuevamente, estar ahora con la cadena radial, una de las cadenas radiales más importantes del país, y estar ahora mismo pensando no en qué voy a comer o en cómo voy a pagar la pensión de mis hijas en el colegio, sino cuándo viaja a la Selección Colombia a Miami para tomarme un café con Lucho Montaño allá para que conversemos un ratico? Ahora en noviembre, Dios mediante. Exacto, vas a venir para todo el tema del mundial si Colombia clasifica y seguramente vas a estar acá. Estás ya pensando en otra cosa, ya estás pensando más como tu padre. Si no te has dado cuenta, esto es lo que hacía tu padre, era la vida de tu padre actualmente, pero hace unos años atrás era impensable con todas estas crisis. ¿Qué has sacado de enseñanza de todo esto que ha sucedido? No, primero que uno siempre tiene que seguir luchando por los sueños. Uno nunca puede bajar los brazos. Y además la vida me ha enseñado, Lucho, que sin Dios no puedes hacer nada. O sea, Dios es un acompañante crucial.
Yo me aferré y me uní mucho a Dios a raíz de mi cirugía. Y desde ese entonces no me he apartado. Hace poco incluso, que digo que me terminó de cambiar la vida hace un mes y larguito, hice el retiro de Maús, que lo había aplazado y lo había aplazado y ahora, y llegó cuando más lo necesitaba. Y entonces, a mí Dios me cambió la vida para todo. Y sin Dios no podemos hacer nada. Entonces ese es mi apoyo fundamental. Y siempre tienes que, no dejes de soñar. Yo tengo una frase que siempre le digo a mis hijas, se llama The sky is the limit, el cielo es el límite. Hey, mira para arriba, hasta el cielo puedes seguir luchando y creciendo. Más, ese es un tatuaje que tenemos, mira, mis hijas y yo lo tenemos aquí por aquí lo dice. Ok, ahí lo veo. The sky is the limit, y lo tienen mis hijas también, falta mi hija mayor, las otras dos lo tienen en el mismo lugar, porque yo siempre le dije esa frase. Y ellas quisieron tatuársela y me dijeron, tatúatela tú también. Y yo después de varios años me he vuelto adicto a la tinta. Entonces, me he hecho varios tatuajes, pero todos con algún significado. Entonces, hay que seguir luchando en la vida. La vida es una constante lucha, aferrado a Dios y Claro, creyendo fe. La fe es fundamental. lo tienes claro porque por ahí es. Yo también creo lo mismo. Pero ¿hay algún valor que antes, cuando estabas en esa época juvenil, digamos hasta los 18, 20 años, cuando te viniste a Miami a estudiar, que en ese momento no le prestabas atención y que hoy día no lo das por sentado? ¿Hay algo en especial? Sí, claro, Lucho. Que aprendamos a valorar lo que tenemos al lado. ¿Tú crees que yo, cuando mi papá se fue, nunca se me olvida, cuando lo despedí en el aeropuerto internacional de Miami, iba caminando, ¿tú crees que yo pensaba que esa era la última vez que lo iba? O sea, yo daba por sentado que mi papá iba a ser eterno. O sea, aunque yo le había dado un abrazo y un beso para que suje, pero hoy hecho para atrás y yo digo, ¿por qué no salí corriendo a darle otro abrazo más? Entonces, digan que aman, abracen a las personas queridas todo el tiempo, díganselo todos los días, no se queden con nada en el corazón, porque no sabemos cuándo va a ser la última vez. Y no sabemos tampoco qué nos tiene deparado Dios. Entonces, además, los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando le digo eso, lo digo para bien y para mal. Cuando creen ustedes que ya no va a llegar, Dios te lo manda. Aparece de la nada. Y uno no sabe para qué nos estaban preparando. Claro. Y además, y lo otro, cuando Dios te manda tantas batallas, a mí me ha mandado muchas. Además, Lucho, yo hoy precisamente volví a trabajar después de un mes. O sea, yo acabo de tener otra cirugía de vesícula que ¿sí? tenía crisis biliares muy grandes. Una, incluso pensé que hasta me iba a dar, yo dije, me voy a morir aquí, pensé que me iba a dar una pancreatitis porque era muy fuerte y entonces ya no daba más y me sacaron la vesícula y duré un mes por fuera, entonces una batalla más y por ahí parece que hay otra cosita, entonces pero ¿sabe cuál es la visión? Antes yo veía y antes yo decía, pero ¿por qué yo? Pero ahora no. Ahora mi pensamiento es otro. Ahora mi pensamiento es, si Dios me manda esas batallas es porque sabe que yo soy un guerrero para afrontar esas batallas. Si no, no me las mandara. Claro, así es totalmente, Fabio. Y que aprender de estas batallas. Porque correcto. seguramente sí, te está enseñando cosas. Es que en todo no hay que mirar el por qué, sino para qué. Exactamente. O sea, no es por qué suceden, sino para qué suceden. Y tenga la plena seguridad que encuentre la respuesta. Bueno, Fabio, y para concluir, ¿qué piensas tú? Yo siempre le digo a mis invitados al final, que bueno, nos has dado tantas enseñanzas hoy que ya no te voy a decir que me enlistes allí cuáles van a ser, porque ya nuestro editor se va a encargar de poner allí las frasecitas claves que dijiste durante toda esta historia bonita que nos estás contando. Pero si tuvieras que decirle algo a una persona que en algún momento estuvo enfermo, no necesariamente de corazón, pudo ser un cáncer, puede ser, están enfrentando una situación complicada de salud en la cual pues haya que tomar un tratamiento o una cirugía. Y me voy más allá, y que incluso sus factores económicos no sean los más favorables. Tú pasaste por todo eso, no son los más favorables.
¿Qué piensas tú y de qué se tiene que aferrar, aparte de aferrarse de Dios? ¿Qué le dirías tú a esa persona para que pudiera tener la fuerza para pasar como lo lograste tú? Primero, lo que tú dices, sí, aferrarse a Dios, por supuesto, es lo más importante. Y segundo, tú dijiste una frase también muy importante ahora, que una paciente tuya te dijo que se aferró al 96% y se le olvidó ese 3%. Pero yo te la pongo de otra manera. Si te dicen que las posibilidades de éxito es de un 5%, aférrate a ese 5%, porque te están dando chance, te están dando oportunidad. Aquí en Colombia, lamentablemente, le acabo de escuchar hace poco una frase a la hermana de Miguel Uribe, el senador que recibió un atentado, y dijo eso, dijo, los que reciben un disparo en la cabeza como Miguel Uribe tienen 2% de posibilidades de sobrevivir. Y ella dijo, mi hermano está sobreviviendo dentro de ese 2%. Correcto. Fue lo que me quedó de esa enseñanza. Entonces, aférrate, así sea poco, a esas posibilidades, que Dios es el mejor médico, Dios todo lo puede, fe en Él, y además busca por quién luchar. Yo, mi familia, mis hijas eran el principal motivo. Todos tenemos algún motivo por el que luchar. Claro. Y esa es la mejor manera para no bajar los brazos nunca. Claro, tienes un objetivo y está claro que tienes por qué trabajar y cómo aferrarte. Y lo que tú dices, tenemos esa mala costumbre, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde somos un poquito pesimistas. Nos dicen, no, apenas tiene un 2%, un 3%, y la persona enseguida piensa en el 97% que no lo tiene, en vez de pensar y reforzar ese 2%, porque te están dando una ventana. Y he visto tantas personas salvarse de cosas como eso que tú nos estás contando, todo lo que te sucedió, y estar ahora escuchándote da alegría cuando uno va en el carro y uno puede escuchar la emisora, en este caso por internet acá, donde estás hablando tú otra vez, verte otra vez así de saludable como te veo. Ahora te veo más joven, Fabio, yo te lo había dicho, pero te veo más joven que cuando te vi en persona allá en Barranquilla hace algunos meses atrás. Cada vez te veo más joven, cada vez te veo más activo, cada vez te veo más fuerte. Y eso hace que uno tenga primero a Dios en su corazón y segundo, aferrarse a Él para que todas las cosas positivas sucedan. Fabio, ha sido un verdadero placer. Para mí es un honor tenerte aquí en este espacio donde conversamos de cosas positivas, y esto es algo muy positivo, por abrirnos tu corazón literalmente, porque lo abriste en esa cirugía, y por decirnos todas estas, digamos, confidencias que de pronto no has hablado mucho en otros lados. Yo, abusando de la amistad, pues logré sacarte algunas cositas allí que de pronto no estaban por allá escritas. Pero yo agradezco tanto porque esto ayuda, y esta es nuestra finalidad, ayudar a la gente a que esté de mejor forma, que viva de mejor manera y que entienda que acercarse al bienestar, acercarse a la salud, acercarse a la espiritualidad dan cosas muy positivas como la que actualmente estás viviendo tú, Fabio. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme, Lucho. Me encanta hacerlo, me encanta, bueno, de alguna manera hacer no un ejemplo, pero sí una motivación para gente que pueda ver en uno cosas que lo pueden ayudar a salir adelante. Sí se puede, claro que se puede. Claro que sí, Fabio. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo, Lucho.